Le doy la bienvenida al señor superintendente de bancos, quien se encuentra ya con nosotros, Cristian Cruz, con quien, como les había anunciado, vamos a hablar sobre el tema de este fallo judicial en que se determina una venta ficticia de las acciones de Teleamazonas. ¿Pero por qué es importante tratar eso? Bueno, porque hay una ley, porque hay una normativa que señala que no podían mantener estas acciones los socios originales. Señor superintendente, ¿en qué se basa este fallo para determinar, y le pregunto a usted, porque ustedes aportaron gran parte de las pruebas, ¿en qué se basa para determinar que ha existido una venta ficticia? Carlos, buenos días a toda la ciudadanía. La jueza, a través de su fallo, le ha dado la razón a la Superintendencia de Bancos, ratificando que no se realizó el proceso de desinversión que mandaba la Constitución y la ley de la venta del medio de comunicación. Es así que se ha demostrado que la venta fue ficticia. ¿Cómo se realizó a cabo este proceso de venta ficticia? Se constituyeron 2 fideicomisos aportando las acciones del medio de comunicación, se lo vendieron entre ellos a trabajadores, pero el fideicomiso, los constituyentes del fideicomiso al mismo tiempo eran los beneficiarios del fideicomiso y a través de la fiduciaria todavía seguían actuando en las asambleas generales y todavía seguían tomando decisiones en el medio de comunicación. Vamos entonces por partes. Estamos hablando de 2 fideicomisos, una parte de las acciones se vendió a los trabajadores. ¿Qué porcentaje se vendió a los trabajadores? Bueno, un gran número de esas acciones se vendió a los trabajadores y adicionalmente a eso en el contrato de fideicomiso, si un trabajador por alguna razón salía del medio de comunicación, no podía llevarse esas acciones, porque eran de su propiedad una vez que lo termine de pagar. Estaban condicionadas en un crédito directo hasta el año 2024. Si hasta el año 2024 no terminaba de pagar los trabajadores, esa acción regresaba al fideicomiso para que sea el beneficiario del fideicomiso. ¿Quién era el beneficiario del fideicomiso? El mismo constituyente, el que decidía a quién la debía vender. Entonces, ahí el cuestionamiento que ha hecho la Superintendencia de Bancos. Si realmente se realizó la venta de las acciones del paquete accionarial, el comprador, es decir, uno de los trabajadores, como son los trabajadores de cualquier medio de comunicación, ellos hubieran tenido la facultad legal de poder decidir a quién cedían sus acciones. Sigamos, dejo mi pregunta que le hice para una segunda instancia que igual la voy a ratificar, pero vamos al tema. Es decir, se vendió una parte de las acciones de los trabajadores a crédito. El riesgo no lo asumió entonces el propietario original ni el accionista original porque se quedó básicamente con las acciones pignoradas. Es decir, yo no pago en determinado tiempo, regresa la propiedad a mí. Y además durante ese tiempo yo ejercía mi derecho, yo seguía ejerciendo mi derecho como accionista dentro de la asamblea y decidía el futuro del canal. Así es. A través del fiduciario, el beneficiario, que era el mismo constituyente, seguía actuando en la Asamblea General. Y el trabajador, en este caso, como ejemplo, únicamente podía acceder a esas acciones una vez que termine de pagar. Dentro de la etapa de prueba, nosotros demostramos con un certificado de la fiduciaria que todos los trabajadores estaban en mora. ¿Están vencidos? Están vencidos. ¿Todos? En el momento del juicio, nosotros demostramos con un certificado de la fiduciaria que los trabajadores están vencidos. Entonces, ¿eso qué es lo que iba a causar? Que esas acciones pasen nuevamente a propiedad ¿de quién? Del constituyente. Entonces, con todas estas pruebas, siguiendo todos los procesos judiciales, se ha demostrado que la venta fue ficticia. Ahora, estos trabajadores han estado vencidos, ¿cómo llegan a la conclusión de que estaban vencidos? ¿Cómo comprobaron? Porque una de las declaraciones que yo leí de parte suya era que los trabajadores pagaban esta obligación con cargo a las utilidades. Es decir, ¿hubo utilidades? ¿No hubo utilidades? Bueno, un poco justamente para poder demostrar eso, aquí tenemos una impresión de la página web del SRI, como la operación del canal en la ciudad de Guayaquil en el año 2015 no pagó impuesto a la renta. Es decir, no hubo... O sea, el ejercicio inmediatamente anterior. Así es. En la ciudad de Guayaquil, esta es la información del SRI, que es pública, y podemos ver. Entonces, como no generaba resultados el ejercicio, en este ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, no había el flujo necesario para poder cancelar la deuda. Entonces, lo que se ve a través de esto es lo que el objetivo del fideicomiso era de una u otra manera garantizar
todavía el poder influenciar en el medio de comunicación y que, pasado el tiempo, esas acciones se puedan reintegrar al Pero ahí no estaríamos suponiendo que como no hubo utilidades, no se pagó, sin embargo, y sin perjuicio de aquello, el trabajador pudo haber puesto la mano en el bolsillo y haber pagado de otra fuente. Pero no ha existido en función de las pruebas que nosotros hemos presentado a lo largo. No, la fiduciaria, como le mostré en la etapa de prueba, nos certifica que no ha sido así. Ah, la misma fiduciaria lo certifica. Este es un certificado de la fiduciaria en la cual explica que los trabajadores están Ahora, vuelvo a mi pregunta anterior, entonces. ¿Cuánto representan del total, del 100% de las acciones en manos de los trabajadores y las acciones en manos del inversionista internacional? Porque también se vendió, aparentemente, o se trasladó las acciones a un inversionista internacional. Bueno, el mayor porcentaje, no tengo aquí el dato exacto, se lo vendió a los diferentes trabajadores. O sea, la mayoría la tenían los trabajadores. La mayoría la tenían los trabajadores. Y a lo largo de todos estos años, nosotros vamos ya 3 años a lo largo de este juicio, muchos trabajadores han salido. Y esas acciones se han reintegrado al fideicomiso y el mismo constituyente, con una instrucción por escrito, ha determinado a quién hay que ceder las nuevas acciones. ¿Y el inversionista internacional está en mora, apagado? No, todo el análisis que nosotros hemos hecho es con la constitución de los fideicomisos en el traspaso que se ha hecho a través de los trabajadores. De quien tendrían la mayoría accionaria, digo. Exactamente, pero distribuido a lo largo de todos los trabajadores. Ahora, si ya está determinado este fallo judicial, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, lo primero es que este fallo sea ejecutoriado. Para eso hay que seguir las instancias, tienen todos los mecanismos que le da la ley, los diferentes niveles, han presentado ya el recurso de ampliación, la otra parte, y posterior a eso podrían hacer el recurso tanto de apelación como el recurso de casación. Nosotros esperaremos, así como hemos venido trabajando estos 3 años, entregando toda la información, todas las pruebas, para que se cumpla la ley. Lo importante de este proceso es que esto es un proceso que obliga la Constitución y la ley, y todos estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley. Y con esto termino, señor Superintendente de Bancos, Cristian Cruz. En el supuesto, en el escenario que lleguemos hasta la instancia de casación, que faltará algún tiempo, por cierto, porque no es tan rápido estos procesos, y se ratifique el fallo original, este fallo, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, lo que la sentencia manda es a que se vendan las acciones en 90 días. Es decir, tienen 90 días para hacer una venta real de las acciones. Y al mismo tiempo, la jueza en su sentencia reconoce los derechos de los compradores de buena fe. Porque sí pueden haber trabajadores que hayan comprado estas acciones de buena fe, que hayan tenido la intención de quererlas comprar. Pero una vez que se declaran nulos los contratos de los fideicomisos a través de la sentencia, se deberían reintegrar al comprador original y están garantizados los derechos de los trabajadores que de buena fe hayan querido adquirir las acciones del medio de comunicación. Y una última pregunta para una respuesta concreta, no sé si esto sea parte de su competencia, pero ¿corre el riesgo de que se le retire la frecuencia de Teleamazonas? Bueno, eso ya dependerá de quién maneja el tema de lo que es frecuencias. Nosotros estamos únicamente velando porque se cumpla el mandato constitucional que obligaba a que, si usted era accionista de un medio de comunicación, no podía ser accionista del sistema financiero. La decisión la tomaba el accionista, en cuál de esos grupos quería pertenecer. Hay otros ejemplos en que vendieron los negocios financieros, otros que vendieron los negocios de comunicación. Aquí el tema es que se cumpla la Constitución y la ley, porque nadie en el Ecuador puede estar sobre la Constitución y la ley. Señor Superintendente, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Pensamiento Político. Sigan en la sintonía de Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal.